si no después Marta tiene que estar en otro sitio, así que vamos a Sí, intentar aprovechar el tiempo. me he Vale, puesto un timer y a las 7:20 cerraremos la sesión. Bueno, pues nada, un placer. Ha sido un tramo un poco diferente en el foro, ¿no? Ya he visto vuestros comentarios y vuestros vídeos. Daros la enhorabuena porque la verdad es que los vídeos son muy interesantes. El de Patricia me encantó, la edición y todo. Y luego, bueno, Joel que tuvo la dificultad, ¿no? De la marca de agua, pero que también quedó bien el vídeo. Y el de Crisia también con el gallo y todo al principio. Y me gusta mucho este ejercicio porque es como soltaros y tiraros a la piscina, porque considero que el audiovisual se aprende sobre todo jugando con él, ¿no? Jugando con lo que es el lenguaje audiovisual y que podáis hacer vuestros propios vídeos, pues también es un reto al principio, agobia, pero luego salen productos chulos y es un conocimiento que se queda ya para siempre, ¿no? Entonces, bueno, la enhorabuena por ese trabajo. Y me ha gustado también mucho las sugerencias audiovisuales que habéis traído cada uno, además, que se ven, ¿no? Podéis llegar a apreciar las diferencias entre países, porque entre el primer reto que veis cómo viven, ¿no? Cada uno de vosotros y en el segundo reto que cada uno trae un poco alguna documental o alguna película que son más de su país, es bastante divertido. Así que por eso me gusta plantearlo así, aunque con un poco de tiempo este fin de semana os iré respondiendo a uno con más detalle de algunos aspectos que he visto muy positivos y otros que serían un poco para mejorar. ¿Vale? Hoy vamos a hablar un poco de la parte teórica y repasar algunos conceptos que ya habéis leído, pero que me gustaría incidir un poco, ¿no? Entonces, al final hablamos, ¿no? De que estamos en un mundo audiovisual. Empezamos, sobre todo, las redes sociales, ¿no? Se basaban en el texto y cada vez más han ido a medios cada vez basados en la imagen. Pasamos de Facebook, en el que se escribía mucho, a un Instagram, que eran impactos de imágenes, y ahora TikTok, ¿no? Que son casi pequeños fragmentos de imagen en movimiento, ¿no? Entonces pasamos del texto a la imagen fija, a la imagen en movimiento. Y esto se produce sobre todo por la democratización del audiovisual. ¿Por qué lo llamo así? Porque antes, hace 50 años, hacer una foto costaba mucho dinero, no era accesible a todo el mundo. Entonces, desde la aparición de los móviles, de los dispositivos móviles, cada vez se ha ido acercando la fotografía y el mundo audiovisual a la ciudadanía. Con la casuística de que es un lenguaje más, no es un lenguaje textual, el lenguaje audiovisual es un lenguaje que también hay que aprender, ¿no? Entonces, se ha democratizado ese acceso y también se ha empezado a producir mucho contenido audiovisual, cosa que antes era muy difícil porque era muy costoso, ¿no? De hecho, los móviles cada vez tienen más cámaras y cada vez las cámaras son mejores, incluso que algunas cámaras profesionales, ¿no? Luego, pues el consumo de entretenimiento también existe una fragmentación del consumo, es decir, la televisión como nosotros la conocíamos ya no existe, sino que sobre todo a través de dispositivos móviles consumimos contenido audiovisual, pero que no necesariamente está marcado por un día y un tiempo, sino que sobre todo accedemos a plataformas de contenido como Netflix, HBO, Disney Plus. Entonces esto lo que hace es que hay una fragmentación del consumo que muchas veces está incluso marcada por la edad, ¿no? Este es un gráfico que tiene unos años, pero me gusta enseñarlo porque se ve cómo las generaciones de los 40 hasta los 60 todavía siguen trabajando o consumiendo mucho audiovisual a través de dispositivos fijos, que los dispositivos fijos serían los que no se pueden transportar fácilmente, la televisión y el ordenador. Y otros, los jóvenes, precisamente son los dispositivos móviles, que además cada vez los adquieren a una edad más, más joven, ¿no? Aquí en España, la edad en la que se recibía por primera vez el móvil eran los 12 años, porque coincidía un poco con la edad en la que era la primera comunión, que no sé si existe de la misma forma en vuestros países, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen porque es un bebé de 6 meses, no llega al año,
consumiendo contenido y tocando el contenido de la pantalla táctil. Entonces se dice que existen competencias táctiles incluso antes que otro tipo de competencias, ¿no? Que saben tocar y enviar mensajes casi, ¿no? A través de WhatsApp, los bebés antes de aprender a hablar, ¿no? Entonces, esta casuística está relacionada con que el lenguaje audiovisual no necesitas una alfabetización para poder usarlo, aunque sí para poder entenderlo, ¿no? En cambio, lo que es el textual, pues al final pues hay que entender que son palabras, sílabas, ¿no? Entonces existen esa diferenciación importante. Entonces, cada minuto se suben 300 horas de vídeo a YouTube y los jóvenes entre 16 y 24 años pasan más horas consumiendo contenidos por el móvil, ¿no? que por el televisor. Y de aquí viene un poco también el concepto, ¿no? de la generación youtuber, ¿no? Que antes los jóvenes querían ser futbolistas famosos y ahora prefieren ser influencers, ¿no? O youtubers. Entonces, esto es una noticia que me sorprende. Y algunos autores que han trabajado un poco esta relación entre el audiovisual y el móvil, pues son estos que están aquí mencionados un poco. Y a mí me gusta mucho también mirar las estadísticas, aunque no existen muchas estadísticas sobre el uso de pantallas de forma longitudinal. ¿Qué son estudios longitudinales? Estudios que hacen seguimiento año a año. Sí que es verdad que el Ofcom en Inglaterra es una de las instituciones que sí se gasta el dinero en hacer este tipo de estudio, que me gusta mucho, porque por una parte hace de forma cuantitativa, mide el número de niños, ¿no? que tienen acceso al móvil, que consumen audiovisual, y de forma cualitativa hacen un seguimiento de familias durante 10 años. Entonces, cada año se les hace una entrevista en profundidad a las familias sobre su relación del pequeño con los medios audiovisuales y con los medios digitales, ¿no? Entonces, esto me parece bastante interesante. Y un concepto que me gusta mucho, que lo habéis trabajado, es la alfabetización mediática, que al final también está basado en diferentes teorías y entre ellas el concepto de multiliterasis, ¿no? Las alfabetizaciones múltiples. Entonces, no sé si sabíais que TikTok antes se llamaba Musical.ly, que esto fue muy famoso, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, funcionaba de una forma muy diferente porque estaba basado en el audio sobre todo y sobre el audio los jóvenes se grababan selfies cantando la canción y haciendo movimientos gestuales. Entonces tenían todo un alfabeto de significados que hacían con las manos. Y me gusta hablar de este concepto porque hay un framework que lo hizo The New London Group en el 96 sobre los metalenguajes, ¿no? Que al final la forma en la que los humanos comunicamos está dividida en, en varios tipos de lenguajes y de formatos, ¿no? Por ejemplo, el audio, ¿no? El lenguaje espacial, la arquitectura también comunica, ¿no? El gestual, que el gestual es precisamente el que se utilizaba mucho en esta app, que sorprende. O sea, este vídeo, si lo podéis ver, bastante interesante. El visual, ¿no? Y el lingüístico. Nosotros hemos trabajado sobre todo en este tramo en la parte visual, ¿no? Y para que os hagáis una idea sobre, ¿no? La fragmentación de la alfabetización mediática, al final existen muchos tipos de competencias, ¿no? De indicadores que además provienen de diferentes tipos de centros de investigación. Están la investigación en educación, ¿no? Que estaría en la esquina a la izquierda, pero tendríamos abajo los estudios de comunicación, Media and Audience Research, ¿no? Y la sociología, cómo la alfabetización mediática al final necesita de una aproximación interdisciplinar. Es decir, no solamente los estudios de sociología aportan, sino los estudios de educación, los de psicología, los estudios culturales, ¿no? Desde la parte de los medios y la cultura. Y este framework es como que me llama siempre mucho la atención porque al final es ver cómo al final en la alfabetización mediática y los diferentes tipos de alfabetizaciones que de ella derivan, existe todo un campo interdisciplinar dentro de los estudios para avanzar en este concepto. Entonces, bueno, una de las cosas que hemos trabajado, ¿no? en el módulo es que la media literacy engloba la audiovisual literacy
que se divide en su forma y en su género, ¿no? Por una parte tenemos el audio literacy, que estaría más relacionado con lo que es la radio, ¿no? Y la visual literacy, que también está relacionada pues, con el cine, ¿no? La imagen fija, pero también la televisión. Y existen muchos conceptos que giran, ¿no? Y muchos trending topics, por así decirlo. Hubo un momento en el que el transmedia era popular y entonces se estudió la transmedia literacy, ¿no? Entonces, simplemente que existe todo un ámbito relacionado con el audiovisual a nivel teórico que también es importante señalar. Y lo que sí que, el mensaje con el que sí que me gustaría que hablásemos hoy o que nos lleváramos hoy, ¿no? Es que entendamos, ¿no? El lenguaje audiovisual como un lenguaje que además es, entre comillas, peligroso, ¿no? Porque si leer no es deletrear, ver cine no es mirar, ¿no? Entonces, al final existe la necesidad de concienciar, ¿no? Sobre la percepción crítica que tenemos del lenguaje audiovisual, porque lo consumimos desde pequeño, ¿no? Luego también tenemos una vertiente que es la alfabetización más relacionada con el cine. Y el cine se puede entender como una forma de arte pura o también como un medio de masas. Entonces existen en Europa varias corrientes al respecto. La UNESCO tiene una aproximación que también es la que decíamos, al final la alfabetización mediática e informacional, ellos añaden el concepto de información, es un paraguas, ¿no? Entonces es lo que a nivel conceptual la cinema literacy también forma parte, como podéis ver es en morado aquí a la izquierda abajo. Y luego la Unión Europea, que también fomenta la alfabetización mediática desde hace mucho tiempo, em, no incide de forma informacional en el concepto en sí, pero sí que incluye, ¿no? Todos los lenguajes. La alfabetización ha de entenderse como un concepto, ¿no? Que engloba tanto las competencias de lectura como de escritura para la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes formas de información, incluidos los textos e imágenes, escritos, impresos o en versión electrónica, y abarca la alfabetización básica, funcional y múltiple. Esta es una de las mejores definiciones que conozco. Y entre las lecturas que seguro que ya habéis tenido, esta pirámide, que dentro de la tesis yo hice la analogía al audiovisual, me parece muy interesante porque al final es entender, ¿no? Cómo pasamos del poder tener medios, ¿no? De esa democratización de los teléfonos móviles que os hablaba yo, por ejemplo, relacionado con el audiovisual, a cómo las personas pasamos a comunicar, ¿no? Que es la cúspide, ¿no? de la pirámide. Y luego en el campo, ¿no? del cine os decía que se entiende como forma de arte y esta es la corriente sobre todo francesa. En Francia existe mucha cultura relacionada con el cine y Alain Bergala, que fue director de la Cinémathèque Française, decía que en la pedagogía del cine, ¿no? Los dos I más habituales son los que asocian el cine a la literatura y al audiovisual. El I de cine y televisión ha hecho durante muchas décadas más mal que bien en el sistema educativo francés. Entonces, él considera que el cine sí que debe ser preservado como forma de arte y no desglosarse de forma crítica como se haría con la televisión, ¿no? Aunque hay corrientes en contra. Entonces, también que entendáis que existen disparidades, ¿no? En las opiniones que existen a la hora de trabajar un poco este concepto del audiovisual dentro de la educación en medios. Y la definición que más me gusta es la del British Film Institute en relación al audiovisual, ¿no? Al final hablan que la film literacy, ¿no? Es el nivel de entendimiento de una película, la habilidad de conscientemente y curiosamente elegir qué película consumo, es decir, que el propio estudiante sea capaz de decir, pues hoy me apetece un blockbuster, ¿no? Una película de Marvel y otro día pues me apetece algo un poco más pausado, más europeo, ¿no? De ver. La competencia de críticamente ver una película y analizar su contenido, su forma de representar las imágenes, que sería la cinematografía, y los aspectos técnicos, y la habilidad de manipular el lenguaje y de forma técnica también producir contenidos, ¿no? Entonces, para mí esta es la definición que más me gusta. Em,
Y a través de aquí hay muchas políticas que Europa ha establecido para fomentar esta alfabetización, y tienen muchos programas a nivel europeo y financiación para darlo. Entonces, al final de este diagrama, que es un poco el resumen, tenemos dos usos, ¿no?, del audiovisual, incluso del cine en la educación. Tenemos el cine como transmisión de contenido, que algunos de vosotros es la práctica que habéis presentado en el foro, ¿no? Y luego tenemos lo que es educación en cine, que al final es el entendimiento crítico y creativo, ¿no?, de la producción audiovisual. Y Vergara dice que si el encuentro con el cine no se produce en la escuela, hay muchos niños para quienes es muy probable que no se produzca jamás. Y esto sobre todo lo subrayo porque en mi tesis uno de los mayores resultados que encontré fue que una cosa es consumir audiovisual y otra es saberlo consumir críticamente, y que ese consumo crítico solo se percibía y solo pasaba cuando un docente les acompañaba en ese proceso. Es decir, no existe una visión crítica ante los medios si no hay un docente o un progenitor que les abre los ojos o les trabaja la parte más reflexiva, ¿no?, sobre este medio. Y bueno, aquí bueno, tenemos diferentes, ¿no?, currículums. Hay un autor que seguro que conocéis, que se llama Howard Gardner, porque él acuñó, ¿no?, el concepto de las alfabetizaciones múltiples, que junto a Katie Davis en Harvard tienen un proyecto que se llama The Good Play Project. Y me gusta porque fue uno de los primeros frameworks que trabajan y hacen un currículum en el que se refleja el concepto de self-image and identity, que es el cómo me represento yo audiovisualmente, ¿no?, en las redes sociales. Entonces, es una reflexión a, yo tengo redes sociales, yo publico contenido en Instagram, pero ¿qué es lo que yo quiero decir con esa imagen que estoy publicando de mí mismo? Y esto a nivel adolescente o jóvenes, ¿no?, también es bastante importante. Y al final, bueno, este es un artista que me gusta y quería preguntaros que para vosotros, ¿qué significa, ¿no?, esta obra de arte, entre comillas? O sea, la primera imagen que se me viene a la mente es como somos consumidores de marcas y cómo desde pequeños estamos completamente eh, bombardeados con que tenemos que tener este tipo de cosas, este tipo de otras desde un niñito tan chiquito. O sea, Mm, Eso es. Que al final, ¿no? Las marcas, aquí en este caso, son logos, ¿no? Los logos son también impactos visuales y sobre todo como desde pequeños nos impactan, ¿no?, este tipo de mensajes, pero es que además son mensajes que consumimos desde bebés sin que nos hayan enseñado a percibirlos críticamente, ¿no? Entonces, es lo que comentábamos, el texto, hay que aprender a leer texto. En cambio, un bebé está expuesto a imágenes prácticamente casi desde que nace, ¿no? Sí, sí puedo comentar y perdón porque claro, yo claro, sí. No, no, la idea es debatir. Sí, sí. recuerdo que en una ocasión iba en el carro con una amiga que tenía no un niño recién nacido, pero estaba ya un año y medio, dos, viendo la M de McDonald's y creo que nunca le escuché hablar ninguna palabra, pero sí decir McDonald's. Y me quedé Sí, así como que no puedo creer, o sea. sí, sí, sí. Entonces, es curioso, ¿no? Y sobre todo ahora cuando se quedan embobados, ¿no? Cuando lloran y son muy pequeños, enseguida, en el momento de acceder a cualquier imagen del teléfono móvil, como les atonta, por así decirlo, ¿no? De hecho, hay poco se desconoce la afección que tiene la pantalla sobre edades tan pequeñas, ¿no? Pero sí que es verdad que Bill Gates
sí que había prohibido a sus hijos, ¿no?, el consumo de dispositivos móviles o de móviles hasta que no tuvieran los 12 años, o el consumo de pantallas. Y eso que él es un magnate de la tecnología, ¿no? Entonces, hay pocos estudios empíricos al respecto sobre cuál es la ficción, pero sí que es verdad que los lenguajes están allí y que a través de actividades, ¿no?, como las que proponíais, pues se pueden llegar a trabajar dentro de un aula y aprender a decodificarlo. Esta frase, este libro que se llama La sintaxis visual, me gusta mucho porque dice que partimos de la idea, ¿no?, de que la mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio de la fotografía sobre la psique humana. Por fotografía también puede ser el audiovisual, ¿no? Y que al ver hacemos más, experimentamos lo que está ocurriendo de una manera directa, descubrimos, percibimos. Ver ha llegado a significar comprender, que este es el tema de que cuando nosotros consumimos audiovisual no necesitamos un lenguaje para entenderlo ya de por sí, pero que expandir nuestra capacidad de ver significa expandir nuestra capacidad de comprender un mensaje visual y lo que es más aún importante, de elaborar un mensaje visual, ¿no? Entonces aquí explica que también una vez que nosotros entendemos críticamente la percepción del mensaje visual y sabemos técnicamente también crearlo, como es el caso de vosotros que habéis empezado, ¿no?, a editar vídeo, también es una forma de entender críticamente, ¿no?, cómo son las películas o son como los audiovisuales, porque al final vosotros a la hora de elaborar esos mensajes visuales también os habéis tenido que dar cuenta, ¿no?, sobre cómo enfocar la cámara, cómo hacer la composición, cómo cortar. Entonces, el proceso de producción también ayuda al entendimiento crítico de cómo se hacen los audiovisuales. Y este es un poco el concepto que también define Martin Scorsese, que hay un vídeo que tengo aquí, pero que no nos dará tiempo a ver hoy, pero que es bastante interesante. Luego me gusta que en América hay una asociación, ¿no?, que trabaja la visual literacy. Ellos también incluyen, por ejemplo, el arte. Pues incluso ahora que existen NFTs, ¿no?, que son artistas de realidad aumentada, ¿no? Entonces, cómo percibir y cómo trabajarlo. Y es un grupo que está bastante activo con una revista científica donde van teniendo artículos interesantes. Entonces, al final escribir con imágenes también ayuda para producir a entender. Y en América también existe una página web que se llamaba Edutopia y Martin Scorsese, precisamente en este vídeo, explica su experiencia como niño, cómo fue la primera vez que se acercó al cine y cómo considera la importancia, ¿no?, de enseñar el audiovisual en las escuelas. Y es bastante guay este vídeo. No nos dará tiempo a verlo, pero después el PowerPoint os lo dejaré en el foro por si queréis echarle un vistazo. También hay 2 TED Talks bastante interesantes. Y ahora lo que quería enseñaros es una unidad didáctica que elaboré con mi madre en educación infantil. Entonces, hicimos una página web cuando ella estaba en activo y yo estaba en la universidad y que partía de experiencias personales. Y hicimos una unidad didáctica para trabajar la imagen y fue bastante divertida. Entonces, bueno, esta es mi madre con los niños de 5 años. Ellos hacían cortometrajes en el aula. De hecho, como os puse, ¿no?, yo al final me motivé en el campo audiovisual por mi profesor de matemáticas, que es muy curioso porque yo odiaba la clase de matemáticas, pero a él le amaba en clase de audiovisuales. Era una optativa. Y con él, a partir de los 12 años, empezamos a hacer cortometrajes y nos llevaba por toda Europa a festivales de cine de niños que existen. Hay uno muy famoso en Grecia, otro en Austria y otro justo en mi ciudad, en Valencia, que es este que se llama Cinema Chove. Y es muy, muy, muy bonito. Y bueno, con ellos trabajamos pues los mapas cognitivos, elementos básicos de la imagen a través de también obras de arte como Kandinsky, ¿no?, que reflexiona sobre el punto y la línea. Las leyes de la Gestalt, que aunque están desactivadas, sirven para jugar, sobre todo con los niños. Y hay un libro para niños que
que es una introducción a la semiótica, que la semiótica al final es el estudio del audiovisual y el lenguaje, que se llama Esto significa esto significa aquello, de Sean Hall, que es precioso el libro. Luego también hicimos una unidad de contar un cuento a través de una imagen. Como no teníamos cámaras en el colegio, utilizábamos escáneres, que ahora os lo enseñaré, y hicimos un cortometraje para explicar la unidad y la multiplicidad, ¿no? El concepto de yo y nosotros con los niños de 4 años. Entonces os enseñaré un poco algunos de estos trabajos. Este es el de la scanography, que aquí los niños lo que tenían que hacer era traer objetos, es un ejercicio de significado, es decir, traer objetos que representaran su cuento favorito. Entonces, a ver si me sabéis decir alguno. Caperucita Roja. Eso es, Caperucita Roja. Perfecto. Hansel y Gretel, no quiero ver. Bueno, Hansel y Gretel podría ser, pero este es el de la oruga glotona. Este de aquí. Que también es de comida. El libro de la oruga glotona era mi favorito de pequeña, pero es el menos tradicional de los que hay aquí. Luego, este en España se llama. A ver, Albert. ¡Uy! En castellano no lo sé, pero en catalán es la rateta que has comprado a la escaleta, ¿no? Exacto, En es ca- la ratita presumida, Exacto. que se encontraba una moneda. Y luego, estos dos están relacionados con los tres cerditos, que Ah, construían su casa. Y este es El lobo y los 7 cabritillos, que también mm, era un libro así un poco complejo. Y este de aquí, que lo pone aquí, em, es como el más difícil y de hecho mi madre no lo averiguó y un niño de la clase dijo, es el patito feo, porque claro, es como que todos los puntos son iguales menos uno que es diferente, ¿no? Entonces la capacidad de abstracción que tenían era muy divertida. Entonces, para hacer estas imágenes, como no teníamos cámara, pues con el escáner de la clase, digo, del centro educativo, que no se usaba para nada, pues lo utilizamos para hacer el taller. Y luego este otro es las leyes de la Gestalt, ¿no? Que son como ilusiones ópticas. Es como creemos que la imagen significa una cosa y tiene doble significado y como, por ejemplo, en este caso es como que las líneas no eran todas iguales, que esa es la percepción que da, pero lo comprobábamos empíricamente de que sí, que al final todos los cuadrados eran iguales, ¿no? Y este es el concepto de quién soy yo y de la self-image, ¿no? El de la imagen de uno propio, que luego esto evoluciona al selfie cuando son adolescentes, ¿no? Pero en este caso, emulando a Andy Warhol también, ¿no? Pues cómo, cómo tener una imagen de uno mismo, romperla y volverla a reconstruir, ¿no? El ejercicio de la identidad del yo, que a través de la imagen también se estudia. Y este es uno de mis favoritos porque a través de este ejercicio podían llegar a entender que toda imagen es subjetiva. ¿Por qué las imágenes son subjetivas? A ver, ay, Crisia, estás muteada. Porque depende de la mirada de quien la ve, la experiencia, las vivencias, Exacto. los Y luego intereses. también, cuando estamos haciendo una imagen, siempre recortamos, ¿no? Hay veces uy, que la farola esta de la izquierda no queda bien. Entonces, que la composición ya en sí, elegir qué es lo que va a salir, ya es una mirada subjetiva, ¿no? Entonces, con este ejercicio, ellos lo que tenían que hacer era, cogíamos trozos de revistas y ellos tenían que completar el resto de la imagen. O sea, qué es lo que hay fuera del encuadre, ¿no? De lo que habíamos recortado. Y entonces era una pequeña reflexión de que al final las fotos que vemos en las revistas, ¿no? Pues son también subjetivas. Y para explicar este concepto, y al final esto también es un ejercicio barato, o sea, al final no necesitamos tener la mejor de las cámaras para enseñar una percepción crítica del audiovisual, porque con una revista, con imágenes se pueden cortar y trabajar, ¿no? Este también es bastante divertido. Y bueno, es un poco esta reflexión.
sobre este concepto. Luego me gustaría enseñaros, bueno, aunque esto os lo dejaré, este es un trabajo que hicimos en el Gabinete de Comunicación y Educación, que era un estudio a 6.000 profesores sobre cómo se usa el cine, ¿no?, en las escuelas, que era una de las lecturas. Hicimos un infográfico que estaba bastante bien, que al final los profes lo utilizaban de forma más o menos frecuente. Lo que pasa es que nunca o muy pocas veces se reflexionaba sobre el audiovisual, sino que si estaban en clase de historia ponían una película de Segunda Guerra Mundial para ilustrarlo, pero no se debatía el por qué, ¿no? O la visión, porque siempre son los americanos los buenos, ¿no? Y esto me sorprendió porque estuve en Alemania viviendo y allí en clase de cine nos enseñaron una película que se llama Dresden, que precisamente toda la película mostraba que lo malos que habían sido los americanos, que habían destruido toda la ciudad de Dresden durante la Segunda Guerra Mundial, que es una visión totalmente diferente a lo que estamos, ¿no?, acostumbrados. Entonces, este también es interesante usar diferentes tipos de películas para explicar, ¿no?, la visión subjetiva o la visión del audiovisual, ¿no? Y en este caso de los obstáculos, al final lo más difícil que había o lo más para incluir el cine es que las clases de la escuela no duran 2 horas, duran 45 minutos, ¿no? Que a veces no tienen suficientes medios para enseñar el cine y tampoco en aquel momento los docentes estaban preparados para poder explicar películas de forma crítica, tampoco porque ellos no lo habían aprendido ni lo habían vivido. Entonces, una de las reflexiones que se hizo a nivel europeo, que algunos países europeos sí que lo tienen, es que aparte de que las propias filmotecas den apoyo a los docentes, porque son entidades públicas, en países como Finlandia existen centros para la alfabetización mediática y en Alemania existen centros en los que el propio ciudadano puede ir y aprender el audiovisual y a crear su propia película. Es decir, es como una biblioteca, pero de medios. Entonces te dejan la cámara, tú puedes hacer ciertos contenidos, incluso emitirlos en directo, tienen platos de televisión. Y esto en Alemania existe sobre todo porque, como durante la Segunda Guerra Mundial hubo tanta reprimenda y manipulación mediática, se decidió que la ciudadanía en general tenía que tener la libertad también de expresión, ¿no? Entonces empezaron a crear ese tipo de centros. Cosa que en España a día de hoy sí que es verdad que tenemos el servicio de las filmotecas, pero no existen centros como tal. Y una de las frases que más me gustó es que a la hora de enseñar cine en las escuelas, los alumnos, ¿no?, decían que para ellos era lo mejor del día y al mismo tiempo aprendí algo nuevo, ¿no? El utilizar el recurso audiovisual como propia herramienta didáctica. Y no sé si lo tengo recogido aquí, pero recuerdo muy vívidamente la frase de un alumno al hacer el estudio que dijo que había aprendido a ser menos racista gracias a las películas que le habíamos proyectado en clase. Y a mí eso me llamó la atención. Sí que es verdad que también era un centro educativo de Barcelona que tenía bastante riesgo de exclusión social, ¿no? Era un poco un tipo de centro un poco más, en una zona más conflictiva, por así decirlo. Pero sí que me llamó la atención. Y esta es la rueda que estaba en la lectura que teníais del tramo, ¿no? Las 10 claves, ¿no?, de el por qué el uso del lenguaje visual en el aula puede llegar a ser beneficioso. Estos dos vídeos no los veremos hoy, pero el de arriba explica la historia de Salman Khan, que no sé si conocéis la Khan Academy. Sí, Patricia, sí. Bueno, pues explica de cómo nació y me encanta. Porque es este movimiento de youtuber, ¿no? De cómo los docentes se pueden tener sus propios canales y no llegar solamente a los alumnos de su clase, sino llegar a muchos más. Y cómo los contenidos que en clase son efímeros, una vez los tenemos grabados, el alumno que le cuesta más aprender ciertos conceptos puede volver a ver el vídeo y retroceder y acabar de entender la lección, ¿no?
Entonces, la reflexión del vídeo es un poco esta. Y el segundo es de Inglaterra, que el British Film Institute, como os decía, también tiene una corriente muy grande relacionada con el cine y la educación, y explica cómo el Estado inglés hizo un esfuerzo por traer el cine a los colegios para construir las audiencias del futuro. Las salas de cine se están quedando sin niños que van a ellas y muchas se han tenido que cerrar, ¿no? Entonces, Inglaterra se anticipó a ese cambio digital creando audiencias, llevando el cine a centros educativos y proyectando películas que los propios alumnos elegían. Entonces, al darles el poder de la elección, hacía que la actividad fuera más successful, fuera más... O sea, que Exitosa. exitosa, gracias, correcto. Y esto era genial porque esos niños crecían con una apreciación al cine que se traslada cuando son adultos y transmiten, ¿no?, su pasión por ir a las salas de cine. Y lo que ellos hacían, aparte de hacer actividades de transportar a los niños del cole al cine de forma totalmente gratuita, porque era el Estado de UK, o sea, el Estado de Reino Unido quien pagaba esa actividad, también hacían salas de proyección en los colegios en los que después de tener la docencia o tener las clases, los niños se quedaban como una clase extraescolar para ver algunas películas. Pero claro, sí que es verdad que en uno de los informes sale el gasto presupuestario de Reino Unido en este proyecto y España no lo hubiera podido hacer nunca en este caso, ¿no? Entonces hay niveles también, hay diferencias socioeconómicas también entre los países europeos, claramente. Y este es un poco, ¿no? Esta es una parte del informe, ¿no? Que esto lo podéis mirar, pero es un poco el ejercicio. La Comisión Europea financió un proyecto similar de menor alcance en España, Rumanía y Chipre. Y lo que hicimos desde el gabinete también fue replicar las mismas preguntas que habían hecho en el estudio de Reino Unido y aplicarlas al estudio de estos 3 países. Entonces también es un poco un resumen para que lo podáis leer o mirar. Vale. Y en cuanto a la tesis, que también os las dejé, aquí sobre todo lo que intenté hacer fue un mapeo de indicadores, ¿no? Y entender dónde llegábamos a la parte del entendimiento crítico, cómo poderlo medir también, ¿no? Entonces, al final, esta es la pirámide que os había enseñado antes. Empezamos por el acceso, pasamos al uso, después consumimos el contenido, al final el ver películas, ¿no? Después, aquí lo divido en 2, es decir, la parte crítica, lo que os decía, que puede aparecer cuando nosotros tenemos un acompañamiento, porque el audiovisual también es un lenguaje que no necesariamente podemos ser críticos a la hora de comunicar con él. De una forma sencilla, cuando un niño pone una foto en Instagram en la que enseña sus músculos, por ejemplo, de forma inconsciente sí que está explicando pues que es un niño cool, ¿no? No tiene una percepción crítica del tipo de mensaje que está dando, sino que está buscando esos likes o esa validación externa, ¿no? Y hay muchos estudios al respecto de cómo el uso y la creación de audiovisual ha cambiado, incluso hay una brecha de género entre niños y niñas, sobre todo en Instagram. Las niñas postean más, los niños son más voyeurs, o sea, al final consumen más contenido, y las niñas tienden a hipersexualizarse en estas redes sociales, pues a enseñar tetas y no, obviamente, de una forma no tan cuidada, ¿no? Entonces, la alfabetización mediática ayuda, ¿no?, a la creación de esta concienciación crítica. Y este es un poco lo que quería compartir con vosotros hoy. Y si queréis podemos hablar un poco también bueno, un poco de vuestras reflexiones, sobre todo me gustaría preguntaros si vosotros habéis trabajado el audiovisual previamente en el aula o no, si conocíais esta aproximación.
yo no había trabajado el audiovisual en el, perdón, Sí, sí. yo no había trabajado el audiovisual antes. Era la primera vez que editaba, es la primera vez que escuchaba de la aplicación VN. Creo que a Crisia le pasó igual. No sé si es que a Joel o a mis otros. Bueno, Filmora él utilizó otra, pero que es de pago. VN me gusta porque tanto Apple como Android la tienen y es gratis y tiene muchas funcionalidades. Bueno, profesora, nada más que sepas que ahora toda mi familia está que alucina porque cada rato estoy diciendo, pero espérate que les voy a hacer ahorita un video. Ya tengo como Me encanta. en Instagram también así. Pero bueno, quería preguntar. En una de las lecturas decía que efectivamente los profesores, una de las cosas por las que no estaban reacios a utilizar audiovisual en los colegios era la legalidad, pues el copyright y todo. Sí, Entonces, pero también escuché que estaban pasando una ley, no escuché, perdón, leí que o pasaron una ley o iban a pasar una ley que permitía que para situaciones educativas podían usarla, pero por 10 minutos, lo cual me parece un poco sí. que puedes Al enseñar. final, una de las cosas, el estudio, ¿os acordáis del estudio este Filmed? Tenía una parte que era la legislación europea y las diferencias entre países a nivel de la muestra del audiovisual por todos los países, o sea, por todos los países europeos, los 27 que eran en aquel momento que se hizo el estudio. Y era porque la Comisión Europea pretendía hacer una plataforma como Netflix de cine europeo, obligando a las películas que habían sido financiadas con fondos europeos a que fueran Creative Commons en el sentido de que se pudieran usar como recurso educativo, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo, así es. Sí, y me consta que esa negociación sigue, pero que no se ha llegado a una conclusión todavía, porque es muy difícil, pero era una de las cosas que se quería hacer. En el nivel del práctico del día a día, el docente proyecta la película pasándose la ley del copyright por el forro. Eso iba a preguntar cómo pueden, o sea, no quería decirlo así tan, Sí, sí, no, pero sí, se sí, queda grabado, pero o sea, sí, quién sí, sabe. O sea, los niños no van a ir a decir, o sea, nos pasaron una película más de 10 minutos, o sea, ¿cómo eso? Bueno, pero me parece bien que sí, haga. sí, sí. Entonces, de momento, lo que sí que es verdad es que, bueno, hay un caso en España muy sonado de una televisión privada que tenían, bueno, que activaron los móviles de la gente que estaba en el bar. Bueno, esta historia yo creo que al verte la sabrás a lo mejor. Eran una proyección de un partido de fútbol, ¿no? Que era de pago. Y entonces, a través de la geolocalización de los móviles, supieron que lo que se estaba proyectando era una televisión pinchada, era una televisión que había hackeado el canal. Pero de la gente que estaba en el bar mirando, lo sabían por el audio que estaban recogiendo de los móviles, ¿no? Entonces, esto fue uno de los grandes debates a nivel europeo en cuanto a la privacidad. Bueno, Sí, pues no conocía esta historia, la sí, verdad, no, pero pues sí, 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 no, En sí. 1984 es esto. sí, Sí, sí. sí, sí, a través de los móviles sí. Muy interesante. Y Hay que ver si pasó lo mismo ahora en el partido del el Barcelona. 4-0. Sí, Sí, que pues fue mira, cuando buscaré la noticia y os la dejo en el foro porque yo me quedé muerta cuando la leí. Sí. Y no sé, Crisia, si quieres comentar alguna cosa. Hola, hola, sí. Bueno, yo voy a dejar todo el comentario por ahí. No he puesto lo del uso del audiovisual. Yo sí lo utilizo, imparto derechos humanos y pues ese es uno de los desafíos, es buscar como contenido, ¿verdad? Para complementar. Aquí Sí, en El Salvador, por lo menos en las escuelas primarias, se usa mucho lo de la actividad integradora, al menos en el área privada, ¿no? Entonces yo veía cómo en el colegio donde va mi hija, con una tarea abordan 2 o 3 materias mm, y intercalan los contenidos. Entonces, intenté hacer eso este ciclo con mis estudiantes. Les proyecté un audiovisual, una cosa de menos de 1 hora, ¿no? Y tenía ese lío que dice Patricia, justo yo decía, ¿qué hago? ¿Lo busco algo en esas aplicaciones? ¿Me meto a mi cuenta de Netflix o qué, verdad? Pero al final usé, bueno, conectada
conectada a la web desde mi teléfono, porque pues ya saben las limitaciones que a Mm. veces hay en los espacios, en estos espacios educativos. Entonces me metí a la página oficial donde lo habían colgado de una Sí. institución, de una ONG aquí en El Salvador. Entonces, igual lo voy a comentar en el chat, pero justo en ese ejercicio pensé de cómo poder hacer un abordaje práctico, abordar la memoria histórica también. Puse un audiovisual de la guerra en El Salvador, de una masacre que hubo. Entonces, para que identificaran qué derechos humanos se habían violentado, qué mecanismos se pueden aplicar en ese caso, ¿verdad? Pero me parece que ahora ya esto da como una visión más teórica y un sustento a esto, ¿no? Y me parece súper interesante eso, cómo poder respetar las reglamentaciones, los derechos de autor, que es como todo un desafío, ¿no? No tenemos conocimiento, bueno, yo no tengo el conocimiento ni el mínimo necesario para poder utilizar todos los recursos de mejor manera y creo que esa es una cuestión que va a ser bastante necesaria para poder integrar todas estas tecnologías, todos estos recursos que están por ahí, pero respetar la legalidad y la autoría, ¿no? Sí, Yo sí. también quería decir algo que ya también es demasiado, es muy meta. Como dice Crisia, a veces los docentes no tienen la capacidad o la habilidad, pero también por el otro lado, y claro, ya se sale de nuestras manos. Por ejemplo, ahora en Ecuador están con 16 horas sin luz. Sí. Entonces, ¿cómo pueden utilizar audiovisual si ni siquiera pueden estar, o sea, no pueden hacer nada? Tienen el pizarrón con tiza, del pizarrón verde otra vez con tiza. Entonces es como un retroceso. ¿Y cómo podemos hacer entonces para los que Sí, estamos sí, en otros países un poco más avanzados, pensar cómo podemos hacer para ayudar en ese tipo de situaciones? Pero sí es que, bueno, sí. Por eso a la hora de medir la pirámide, la base siempre es el acceso. Entonces, cuando no hay exacto, acceso por no o se sea, puede por hacer. electricidad, la evaluación de la electricidad sería esa parte también del acceso. Maestra, Y escuché que está en sí, Valencia. ¿Está todo bien? pues mira, sí, mis padres estuvieron 24 horas sin conexión y sí que es verdad que mis tíos, la casa, todo el primer piso está con barro, perdieron 3 coches, está siendo duro, sí, sí. Pero Wow. bueno, pero al menos de salud todos bien, que es lo más importante. Sí, 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 Pero completamente. sí, sí. Estos dos Estaba a días punto pasados de han sido un poco durillos, sí. Sí, Pero porque bien, al menos salud, bien, que es lo positivo. Pero sí, sí, gracias por preguntar. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo me tengo que ir. No sé, Joel, si tienes Sí, alguna cosa. Eh, no, en el caso cubano hay algunas iniciativas, solo quería comentar rapidito, hay algunas iniciativas en ciudades donde hay una gran comunidad cubana, como en Miami, incluso en España están tratando de hacer algo así, donde se puede acceder a materiales audiovisuales que son más bien vistos como patrimonio fílmico, pero al tener o sea, una opción de gratuidad, de Mm, poderlos usar sin que, o sea, los autores donan los derechos de autor, también podrían ser usados para la educación, ¿no? Y quizás hay iniciativas de este tipo, lo que seguramente son pequeñitas en otros países, ¿no? En algunos de los nuestros también. Pero sí, definitivamente el tema de derecho de autor es un reto, especialmente cuando las productoras son mixtas, cuando hay mm, fondos públicos, pero también fondos privados, porque el privado obviamente espera un un revenue, ¿no? Una retorno. ganancia, pero a la misma vez, bueno, el público quiere hacer que las personas puedan acceder más al audiovisual, ¿no? Entonces es un reto, sí. Exacto. Bien. Pues ha sido un placer veros en persona. Lo he disfrutado mucho y nada, y muchas gracias por todo vuestro trabajo, que no ha sido poco. Ahora os mm, queda la actividad final, pero creo que ya estáis súper preparados para abordarla. Así que nada, muchísimas gracias, Marta, y pues nada, estamos en contacto. sí, Sí, eso te iba a bueno, decir, para cualquier cosita supongo que sí, no que me nos podéis pueden escribir. escribir, sí, Eso es. y si nos puedes, sí, bueno, ya te contactaré con mail para pedirte todos los documentos, todo el Exacto, PowerPoint para que lo puedan tener en el campus virtual. Así eso que es. nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos la Sí, semana que un viene. abrazo. en el foro Adiós. deberíamos de dejar cuál es nuestra Gracias. película preferida de Ay, audiovisual. sí, Sería una. totalmente. Es una muy buena idea. Bueno, un Bueno, abrazo a todos. Perfecto. adiós. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Adiós.